Qué bueno es recordar que esa obra tan maravillosa solo y únicamente y exclusivamente la pudo hacer el Mesías prometido, que cumplió la promesa, que vino y obró tan maravillosamente, que conquistó la muerte y la venció, pagó la deuda de nuestros pecados y satisfizo las demandas de la ley de Dios, y a nosotros nos regaló lo que a él le costó su propia sangre y su vida, la salvación en Cristo Jesús. Así que la paga del pecado es muerte y Cristo lo recibió, mas el regalo de Dios para ti y para mí es vida eterna en Cristo Jesús. Qué bendición tenemos aquellos que hemos conocido a Cristo. Y todo esto profetizado desde el Antiguo Testamento, como nos dice en Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Esta gran bendición que tenemos en ese bebé que vino en la primera Navidad nos llama la atención, porque debiéramos de reconocer en Jesucristo la absoluta superioridad del Mesías. Y ese va a ser el tema, la absoluta superioridad del Mesías que vino a este mundo. Vayan conmigo, por favor, vamos a ir a Mateo capítulo 17. Mateo capítulo 17. Quisiera llevaros hoy a el monte alto donde el Señor se transfiguró. Y vamos a aprender algunas cosas que nos van a hablar y nos van a mostrar de esa superioridad que Cristo mismo manifestó para ti y para mí hoy. Dice así en Mateo capítulo 17, versículo 1, leeré hasta el 8 y luego oraremos. 6 días después, Jesús tomó a Pedro y a Jacob y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Entonces Pedro dijo a Jesús: Señor, bueno es que para nosotros que estemos aquí. Si quieres, hagamos aquí 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Mientras él aún estaba, una nube de luz los cubrió, y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: Levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Quisiera hoy presentaros 5 afirmaciones de la absoluta superioridad de Jesucristo. 5 afirmaciones de la absoluta superioridad de Jesucristo. Esta superioridad tiene algo que hablarnos, tiene algo que demandarnos, tiene algo que exigirnos. Quisiera empezar con unas preguntas para vosotros y para mí, por supuesto. Hablando de Jesucristo, ¿realmente merece la pena renunciar a todo lo demás y a todos los demás para seguirle a Él? ¿Te lo has preguntado alguna vez? ¿Realmente merece la pena renunciar a todo y a todos los demás para entregarme y seguirle solamente a Él? Y lo repito, y solamente a Él. Si te quedaras sin nada y sin nadie en esta vida, solo con Cristo,
¿Habría valido la pena? Si solo tuvieras a Cristo. En palabras del rey David, que muchas veces las repetimos, pero no paramos a pensarlo. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Si padre o madre me dejara, si tengo al Señor, nada me faltará. Si marido o mujer me dejara, nada me faltará si le tengo al Señor. Si novio o novia me dejara, nada me falta. Y si me quedara sin estudiar y acabar la carrera, si tengo al Señor, nada me faltará. ¿Solamente a Él? ¿Estarías dispuesto a cederle la vida, tu vida entera, solamente a Él? ¿Estarías dispuesto a perder la vida por Él? Hay una canción que dice, perder los bienes es mucho, perder la salud es aún más, perder el alma. Es pérdida tal que no se recobra jamás. Hasta ese punto, teniendo estas preguntas en mente, quisiera preguntarle a Jesús, Jesús, tú, que eres la razón de la vida de este mundo, o no lo hemos parado a pensar, ¿quién es el autor de la vida? ¿Vale la pena vivirla solo para ti? Él nos va a contestar y Él nos va a argumentar que sí, sí, por supuesto sí. A mí y pierdes todo. No has perdido nada, realmente. A veces no paramos a pensar en la realidad de lo que somos. Vivimos en la neblina de la vida cotidiana, sin ver la sustancia real del Señor Jesucristo. Y Él además nos promete hoy mostrarnos algo de su gloria, para que cualquier mínima duda desaparezca por completo. Hoy Jesús nos va a demostrar, aquí en este texto, su superioridad sobre todo lo demás y sobre todos los demás. Él lo hizo de una manera muy especial con un grupo de sus discípulos. De una manera muy íntima lo hizo con un grupo de sus discípulos. Y simplemente corrió un poco la cortina para que vieran algo de su gloria. Mira el versículo 28 del capítulo 16, solamente el versículo antes. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Hoy os voy a manifestar este momento. Este momento vais a ver algo de la gloria de Dios. En primer lugar, comenzando con el estudio, en el versículo número 1 dice, 6 días después. Ahí está. Ya tenéis la contestación. 6 días después de ese texto, algunos, vemos ahí como algunos podrían realmente tener la oportunidad de ver algo de la gloria de Dios 6 días después. Esas palabras que el Señor Jesús ha manifestado ahí. Dice, porque el versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venido en su reino. ¡Qué bueno! Jesús va a demostrar que merece la pena perderlo todo, perder el mundo para ganar a Jesucristo. Jesús va a confirmar y a demostrar lo que Él les anuncia con respecto a su persona y va a desvelarle su superioridad, la superioridad de su persona
de la forma que ningún ser humano ha visto antes jamás. Nadie ha visto jamás a Dios y ha vivido. Nadie. En un mundo de incredulidad, de dudas y de escepticismo, Jesús demuestra su superioridad y cada detalle que vamos a ver hoy cuenta realmente. La primera de esas afirmaciones es que Él va a un monte alto. La creencia popular era que los montes se tenían como un lugar donde se construían templos, donde uno al subir al monte se hacían peregrinaciones para acercarse a la deidad. Los judíos tenían esta práctica y también los paganos. La Biblia habla y dice, de Dios son los cielos y la tierra, Él es el Señor de todo y sobre todo. Y eso incluye los montes, por supuesto, y los valles. Cada milímetro del universo es suyo. Hay varios ejemplos que podría citar. Moisés subió a un monte, el monte Sinaí. Un monte muy peligroso. Nadie podía acercarse en Éxodo 19, nos dice la palabra de Dios. Nadie podía acercarse a ese monte santo. Debería morir si fuera animal o persona que no había sido invitada o llamada o que no descalzara su pie. Así Dios habló a Moisés. Elías subió al monte Carmelo, en ese monte donde Dios mandó ejecutar a esos profetas falsos que adoraban a dioses falsos y que enseñaban doctrinas de demonios. 450 de Baal y 300 de Acera. Vaya, monte donde la presencia de Dios se manifestaba. Allí donde la presencia de Dios se manifiesta, el hombre, pecador como tú y como yo, corre grave peligro. Queremos hoy, en el nuevo pacto, queremos estar cerca y en la presencia de Dios. Pero antes del nuevo pacto, la presencia de Dios era algo terrorífico. Porque la presencia de Dios significaba que Dios iba a ejecutar su juicio. La paga del pecado es muerte. Y hasta que Cristo no vino, era algo terrorífico. Pero a través de Cristo, por la obra de Cristo, el nuevo pacto de Cristo, por el poder del Evangelio y la obra del Espíritu Santo, hoy nosotros gozamos de la presencia del Señor. ¡Qué bueno ver ahí esa obra maravillosa que Dios hizo! Así es como se nos manifiesta el poder del Señor. Aquí vemos al Señor Jesucristo. Aquí vemos en este pasaje los siguientes personajes. Al Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Vemos a Dios Padre obrando y hablando. Vemos a dos personajes, Moisés y Elías. Y vemos a tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo. Todos juntos en el monte, apartados donde nadie más puede contemplar esa escena, menos los que han recibido la invitación. ¿Tú quieres contemplar la faz de nuestro Señor? Él te está invitando. ¿Quieres venir a mi presencia? ¿Quieres venir y verme cara a cara? Él hace la invitación. Aquí hay una invitación única para contemplar una escena irrepetible, una escena indescriptible, una escena muy impactante. Tanto que esos discípulos acostumbrados a ver al Señor Jesucristo quedaron postrados en los suelos, sobre sus rostros,
mirando la tierra con gran temor, sin querer elevar sus rostros de la tierra. Sí, allí, en el monte alto, para demostrar que es algo grande. Sí, allí en ese monte alto, porque algo grande estaba a punto de ocurrir. Así que aquí en el monte alto va a tener un papel particular, este monte alto, para permitir que esta escena única e irrepetible tenga lugar para una audiencia realmente concreta, que serían los que Jesús había advertido ahí en el versículo número 28, que verían la gloria de Dios. Dicho esto, pasamos a esa segunda verdad que nos manifiesta la grandeza, la superioridad, la absoluta superioridad del Mesías, del Señor Jesucristo, la transfiguración. Y vemos realmente el poder de nuestro Señor ahí, en esa transfiguración en la que Él obró poderosamente. Qué maravilloso es ver la obra que Dios hace. Jesús se transforma. Y pueden visualizar un reflejo de lo que Él es naturalmente. Vaya, sí, su cuerpo físico solamente era una vestidura exterior de lo que Él es realmente. Y les impacta su excelencia. Literalmente la palabra es, cuando dice que fue transfigurado, se transfiguró, es metamorfó. Y lo hace en presencia de sus 3 discípulos. Una experiencia única. Él da un paso al frente para que sepan realmente quién es Él. ¿Quién es Él? Él es yo soy. El yo soy que habló a Moisés. El yo soy todopoderoso que mandó fuego del cielo con Elías. Él es Jehová, Yahweh. El tetragramatrón. Las 4 letras que todo judío temía pronunciar por reverencia y respeto al nombre del Supremo Dios, no queriendo incurrir nunca en el segundo de los mandamientos: no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Cuántas veces el mundo no tiene en cuenta el nombre de Dios? El mundo piensa que es uno más y no es el mundo el único. A veces los cristianos también creemos que su nombre es uno más. De tal manera que me sorprendo. Hace poco, bueno, hace ya tiempo, conocí a alguien. ¿Cómo te llamas? Me llamo Cristo. Pero es más común. Me llamo Jesús, ¿verdad? Pero, ¿cómo no tenemos en cuenta el nombre de nuestro Dios? Aquí Jesús le muestra a sus discípulos una visión trascendental de su persona, la misma que Isaías pudo ver en uno de sus sueños, en un momento. La palabra de Dios nos dice que Juan Marcos, a propósito, esta transfiguración aparece en los evangelios sinópticos, y para los que no saben qué es la palabra sinópticos, óptico es ver y sin es junto, para verlos juntos. Cuando tú estudias una historia o ves un pasaje, míralo entre los 3, porque es una compilación de ver una misma escena desde 3 ángulos diferentes y están viéndolo y contando lo mismo. Y el escritor del Evangelio de Marcos, Juan Marcos, precisamente, él escribe y se dice que Juan Marcos escuchó de la boca del apóstol Pedro y él fue escribiendo. Así que Pedro, al tratar de describir esta escena,
nombre y dice, nunca ha habido algo tan blanco, cuando habla de esa escena que nos muestra ahí la palabra de Dios, delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Pedro dice, nunca ha habido algo tan blanco, tan brillante, tan refulgente. Así lo dice en Marcos 9:3. El mismo pasaje aparece en Marcos 9:3. Y él está diciendo, es que es algo sorprendente. Nadie ha visto eso antes. Y la idea de metamorfosis suele ser para que una persona cambie en algo mejor. Pero lo que hace el Señor es mostrar lo que es Él. Pero Cristo muestra lo que es. Él es siempre Él. Así es. Él confirma lo que siempre ha sido, lo que siempre es y lo que siempre será. Así es nuestro Señor. No es que en un momento es una cosa, luego es otra cosa. No, siempre es. Él siempre ha sido y siempre será. Así es nuestro Señor. Y lo que hace para que no quede duda alguna con respecto a su identidad, se muestra tal como Él es. No hay duda alguna con respecto a su identidad, y estos 3 discípulos experimentaron algo único: contemplar al Hijo del Hombre como vendrá en su gloria. Y nos dice el texto, para pagar a cada uno conforme a sus obras. Venir en su gloria. Va a retribuir, a cobrar o a pagar a cada uno conforme a sus obras. Da igual cómo vivimos, da igual cómo pensamos, da igual cómo actuamos, da igual lo que Él es en nuestra vida. Él es uno más en nuestra vida. Ahí está. Dice que esos no gustarán, es cuando dice estos que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre venir en su poder, en el poder de su gloria. Así, ahí está la respuesta. Ellos vieron esa gloria, como dice la Escritura. En su primera venida vino con aspecto singular, y no había parecer en él, nos dice la palabra de Dios, ni hermosura, y le vieron más inatractivo para que no le deseáramos, dice Isaías 53. Es Él. Él es hermoso. Era hermoso en su persona. Pero como los seres humanos somos tan guiados por el aspecto externo, muchas veces nos confundimos y creemos o miramos solamente el exterior y no vemos realmente lo que es la persona. Pero nuestro Señor Jesucristo es Dios. De hecho, estaba intentando testificar hace poco a un musulmán y él me decía, no puede ser Dios un hombre. Es imposible que Dios sea un hombre. Y yo trataba de mostrarle, es Dios 100% Jesucristo, es hombre 100%. Y trataba de manifestarle, no dejó, y él decía, no, si uno es hombre deja de ser Dios. Y yo le dije, estás bien equivocado porque tu mente finita no puede entender ni va a alcanzar nunca a comprender la mente infinita de Dios, el poder infinito de Dios y la obra infinita de Dios que tú y yo necesitamos. Es el infinito que tiene que obrar en ti y en mí finito. Así es como somos. Porque Él se hizo hombre para representarte a ti delante de Dios. Y Él es Dios para venir delante de ti y mostrarte el poder que solo Dios puede hacer en tu vida, porque solo Dios puede perdonar pecados, solo Dios puede salvar, solo Dios merece toda la gloria. Y así es. Y qué bueno tenerlo en cuenta. Así que aquí Jesucristo va a hacer una concesión con sus discípulos y les va a mostrar en un flash solamente lo que Él es. Y Él es hermoso, Él es poderoso, Él es único. Y tal como todo ojo lo verá cuando
Cristo regrese por segunda vez. Qué privilegiados fueron estos tres discípulos, Pedro, Juan y Jacobo, viendo la gloria y la hermosura de Dios en la segunda persona de la Trinidad. ¡Qué bendición tuvieron ellos! Necesitamos contemplar a Cristo sin filtros. Necesitamos contemplar a Cristo sin el filtro de la religión. Necesitamos mirar y ver a Cristo sin el filtro ni siquiera de la obra de este mundo, de lo que este mundo nos quiere dar. Sin el filtro de la tradición. Es que me enseñaron, es que me dijeron, no, a Cristo y solo a Cristo tienes que ver. Sin la obra y sin interferencia de ningún mediador de este mundo. Sin la obra y la interferencia de ningún corredentor de este mundo. Ve a Cristo solamente, al Cristo revelado. Él nos revelará todo, como dice su palabra. Las Escrituras, cuidado, las Escrituras no son para adquirir conocimiento intelectual. Las Escrituras, si no te hablan de Jesucristo, no has leído bien. Si no te llevan a Jesucristo, no has entendido nada. Si las Escrituras no te revelan a Cristo, entonces estás todavía ciego y necesitas que Él te abra los ojos. Qué importante es, porque Él mismo le dice, leíd escudriñáis las Escrituras, pero no os dais cuenta que las Escrituras hablan de mí. Y si no podéis ver a Cristo en la palabra, de nada os sirve la palabra de Dios. Así es. Así que conoces a Jesucristo, le has visto, las Escrituras te lo van a revelar. Le necesitamos. Qué bueno es cuando vemos no solamente ese lugar donde Él es superlativamente superior a todos los montes donde se haya manifestado Dios, es el superior. No solamente esa transfiguración que muestra quién es Él, sino que incluso es superior aún entre los invitados o con los invitados. Él es superior. Y vemos ahí en el versículo número 3 que nos dice, y he aquí les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. ¡Wow! ¡Qué privilegio! Moisés y Elías. ¡Vaya! Sí, pero nuestro Dios nos va a mostrar realmente. Porque aquí en Moisés y Elías vemos al gran legislador, Moisés, y vemos al gran profeta, Elías. Es igual que decir que se le presentó delante de él todo el Antiguo Testamento. Aquí está representado el Antiguo Testamento. Moisés y Elías. ¡Wow! Así que los dos héroes nacionales de Israel. Todo bien. Hasta aquí, hasta que interviene Pedro. Me parece que hace reír un poco. Cuando Pedro abre la boca, ¡bum! Ya se me ha estropeado la situación. Hasta que interviene Pedro. Pedro dice, ¿hacemos 3 enramadas? Espera, aquí estamos hablando de algo muy... ¿Y tú? ¿3 enramadas? Bueno, alguno podría decir, ¿y hacer enramadas qué? Bueno, es una especie de tienda o de campaña para refugiarse quizá del mal tiempo o de la noche, que posiblemente Lucas nos dice que era cerca de la noche. Así que alguno podría decir, pues no es tan malo que haya pensado en protegerse de la intemperie o que haya pensado en las personas. Al fin de cuentas no pensó en él mismo, pensó solamente en ellos 3. Pero aquí hay un gran y grave error de Pedro, no en lo que ofrece, sino en el planteamiento. Pedro está muy equivocado. Este planteamiento, lee entre líneas conmigo, hagamos 3 enramadas. ¿Qué pasa, Pedro? El problema realmente es que está colocando a Jesús al mismo nivel de Moisés y Elías. Para Pedro,
aunque Jesús está presente con toda su gloria, y viendo él la gloria de Dios, este Jesús, realmente, al que lleva sirviendo durante 2 años, es como un Moisés y un Elías, así un poco superior, un poco renovado, como si fuera Moisés y Elías de última generación. Bueno, ya así vamos a seguir subiendo un poco de categoría, como si fueran los 3 iguales, como si se tratara de una reunión entre iguales. Ni aun bien su gloria y el esplendor le lleva a pensar que hay algo que hacer realmente y que debe de reconocer en su vida. Lo que debería de haber dicho es, hacemos un trono para Jesucristo, el absolutamente superior, por encima de toda la ley y por encima de todos los profetas, para que se siente el Rey de Reyes, que es el legítimo para ese trono. ¿Creéis que estamos siendo muy duros con Pedro? ¿Creéis que pensamos que estamos siendo con Pedro muy duros y que realmente Pedro tenía un buen corazón, Pedro tenía buena intención? No seamos tan duros con el que tiene buena intención. Escuchemos al cielo hablar, interrumpiendo a Pedro y diciéndole, para de decir necedades, para de decir barbaridades, para de no considerar la absoluta superioridad de mi Hijo sobre todos y sobre todo. Dios, cuando habla, tú y yo, el hombre, debería callar y escuchar. Y habla Dios. ¿Y qué dice? Mientras él aún hablaba. ¿Estás escuchando? Dios está diciendo, para. ¿Os acordáis ya de el que estaba antes de Maduro? Lo que dijo el rey de España. A veces algunos de nosotros hablamos, y de repente uno que está moreno dice, ¿por qué no te callas? Y escuchas. Dios tiene todo el derecho de hacerlo con cada uno de nosotros. Todo el derecho y toda la razón. Y no es porque como es superior Él nos pisa. No. Como sabe perfectamente cómo somos, Él quiere ayudarnos y corregirnos. Porque la corrección, hijo, escucha esto, la corrección es buena. Sí, si cuando la mamá te dice, eso no está bien, es que mamá no me deja hacer lo que me da la... No, debería de ser con un buen corazón. Gracias mamá porque quieres lo mejor para mí. Gracias papá porque sabes y estás pensando en lo que me conviene. Aquí, el Padre del Hijo, el Padre de todo el universo, habla en este momento. Y mientras aún hablaba ese Pedro que te representa a ti y a mí, no vamos a pensar que, pobre, que Pedro, es que Pedro, sí, si leyéramos hacia atrás podríamos decir, Pedro, ¿quién es Jesucristo? Y Pedro suelta ahí y dice, que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Habéis visto lo que he dicho? Y Jesús le dice, bienaventurado eres por lo que has dicho, pero en realidad te lo ha dicho mi Padre que está en el cielo. No te pongas flores, ni medallitas, ni coronas. Dale gracias a Dios. Esto te lo ha revelado mi Padre. De hecho, no hace mucho después, aquí en este mismo capítulo 16, Jesús dice, tengo que ir a Jerusalén para entregar mi vida. Y yo, no lo hagas, Señor. Cuídate a ti y no te mires para que... Y él le mira y dice, me eres un estorbo, eres como Satanás impidiendo que haga la obra de mi Padre. Y le llama o le compara con Satanás. Vaya Pedro. Pues aquí está haciendo otra vez otra de las suyas. Y dice Jesús, dice la voz del cielo, cubrió y he aquí una voz desde la nube que decía,
Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oíd. A Él oíd. Vaya, Él está dejando bien claramente, bien claro lo que está haciendo. Él es el autor de la vida. No son Moisés ni Elías. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. No es Moisés ni Elías. A través de la ley merecéis muerte. A través de los profetas caerá el juicio de Dios sobre vosotros. Pero Él es el nuevo pacto. Él va a derramar su sangre para que la ley, siendo justa, cayendo sobre Él, tú quedes libre de la ley. Para que el juicio de Dios, que debe de caer sobre nuestros pecados, caiga sobre sus lomos, sobre sus espaldas y sea crucificado por ti y por mí. Este es mi Hijo amado. Y lo deja bien claramente. Y vemos aquí, y eso nos lleva a esa intervención. Hemos visto los invitados, ahora la intervención de la voz del cielo. ¿Y quién la emite? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. A Él oí. A Él oí. ¡Qué bueno! La superioridad de Jesucristo. Le han visto de forma maravillosa, pero su verdaderamente astigmatismo espiritual están, gracias, ciegos. No ven. ¿Has pasado tanto tiempo en la iglesia que no ves a Jesucristo? ¿Has pasado tanto tiempo hablando de cristianismo que el Cristo que complace al Padre, porque a propósito, complacer al Padre no es fácil, ¿eh? Nadie en este mundo ha complacido nunca al Padre. Y no es porque no puedas o no quieras ser complacido. Es porque Él es santo, santo y santo. Y solamente alguien santo le complacirá. Solamente aquel que es puro, aquel que es impecable, le podrá complacer. Solamente el Hijo es el único que cumple las expectativas. Él es el único camino, la única verdad, la única vida. Algunos servimos en la iglesia, estudiamos la Biblia, pero a Cristo lo dejamos en segundo lugar. Realmente cada vez que dices segundo lugar, para que lo entiendas, en palabras de Jesucristo es dejarlo en último lugar. Si no es primero, no has hecho nunca bien a Dios y a su palabra. Cristo siempre y Dios siempre debe ser primero en nuestra vida. Debe ser primero en nuestra familia. Debe ser primero en nuestra iglesia. Algunos dicen, bueno, primero Dios, después segundo la familia, tercero la iglesia. Si no ha sido primero siempre Dios, estás en contra de la voluntad de Dios. Y lo diré directamente, estás pecando. No estás poniendo primero a Dios en tu vida. Así es. Totalmente. Porque no estarás comprendiendo la superioridad del Señor en tu vida, en la obra de cada uno de nosotros. Dios, la voz del cielo dice, no dice estos. Este es mi Hijo. Los otros dos no. ¿Lo deja claro? Moisés y Elías no. Solamente el Hijo. El hecho de que Dios está absolutamente de acuerdo y complacido con la obra de Jesucristo. Así es. Y en último lugar, quisiera mostraros no solamente la invitación, vemos también esa intervención, sino la indicación realmente de su propia persona. Y Él se muestra su propia persona. Dice en los versículos 6 y 7,
Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos, no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron sino a Jesús solo. Esta es una preciosa y directa indicación de la absoluta superioridad de Jesucristo. Levantaos, no temáis. Si yo sé que la ley dice que la paga del pecado es muerte, merezco la muerte, sé que no puedo pagar, estoy perdido. Levántate, no temas. El absolutamente superior sobre todo sabe perfectamente qué obra hacer para que tu corazón, tu vida y todo tu ser esté seguro en sus manos. Y está dispuesto a llevarlo hasta el final de sus consecuencias. La paga del pecado es muerte. Sin derramamiento de sangre no se hace remisión o limpieza de pecado. Cada uno pagará por su pecado. Mas el Hijo de Dios puso su vida en propiciación por nuestros pecados, nuestro sustituto. Señor, no lo merezco. Y él dice: sí, tienes razón, no lo mereces, pero yo te amo. Yo voy a entregar mi vida por ti. Levantaos, no temáis. ¿En quién tenéis que poner vuestros ojos? Dice que cuando levantaron los ojos, ya no estaba Moisés y Elías. Moisés la acusación, Elías el juicio de Dios. Ahora estaba solo la gracia de Dios. Él es la gracia que tú y yo necesitamos. De Moisés viene la ley, dice en Juan, capítulo 1. Pero de nuestro Señor Jesucristo viene la gracia y la verdad. Él quiere hoy poner su mano sobre ti y tocarte. Tocar tu corazón. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Has puesto tu confianza en Él? Porque si no, la ley y el juicio deben de caer sobre tu vida. Pero si crees en Jesucristo, confías en Él, entonces esa indicación de el único camino, la única verdad y la única vida, que es Jesucristo, el único ser absolutamente supremo, Él pagará por ti y por mí. ¡Qué bendición tan grande! Alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús. Y esta palabra que termina es sumamente importante. Solo Jesús, solo Jesús, no corredentores, no corredentoras, no mediadores, no intermediarios, solo Jesús. No una iglesia ni siquiera me va a salvar, solo Jesús. No un hombre, por muy carismático, por muy papa que se crea que es, solo Jesús. Solo Jesús salva. Amigo, hermano que estás aquí, ¿has puesto los ojos solo en Jesús? ¿Has confiado en Él? ¿Has creído en Él? Si no tienes solo a Jesús, entonces estás ciego. Entonces tu fin es tremendamente desastroso, porque no podrás pagar por ninguno de tus pecados, porque el castigo es tremendamente terrorífico y eterno. Pero el poder del absolutamente superior a todos va a saldar tu deuda para ahora y para siempre. Su eternidad satisface totalmente las demandas del Dios justo. Dice el Padre: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Lo que Él diga sobre tu vida y haga en tu vida, al Padre le complace. ¡Qué bueno! Con razón, a Pedro le dice solamente unos versículos atrás: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Estás dispuesto a negarte a ti mismo y decir: Señor, toma mi vida, toma mi corazón, aquí lo tengo, para que tú
lo laves, lo limpies, lo resucites y me hagas una nueva criatura para que te honre y te glorifique y viva para la gloria de Dios. Para eso fuiste creado. A propósito, no te confundas. Has sido creado para la gloria de Dios. Sin Cristo nunca le darás gloria a Dios. Nunca. Solo necesitas a Cristo. Solo el poder de Jesucristo. Solo la sangre de Jesucristo. Solo la mano de Cristo que toque tu vida, tu corazón. Y serás transformado. Y desde ese momento, por la obra de Dios, serás una nueva criatura. Entonces las cosas viejas pasarán y aquí todas serán hechas nuevas. ¿Has confiado en el Señor Jesucristo? ¿Has creído en Él? Si tú no le prefieres a Él, hoy por encima de todo, es porque no le conoces a Él. ¿Tú prefieres a Él por encima de todo? ¿Por qué entonces desprecias el cuerpo de Cristo? No, yo prefiero a Cristo, pero el cuerpo de Cristo no me importa. Cristo quiere que su cabeza esté unida a su cuerpo y el cuerpo de Cristo es la iglesia. La iglesia es sumamente importante. Si para ti me dices, no hermano, no amigo, yo tener cultos significa estar en la iglesia, esto es el cuerpo de Cristo. ¿Dónde está Cristo en tu vida? Manifiéstalo con hechos, no es con un amén, pero ya está, aquí está mi compromiso con Él. Cuando Él vive en tu vida y en tu corazón, Él es tan superior que tú te niegas a ti mismo. Estás dispuesto a tomar tu cruz y a seguirle. Pero no de lejos, de cerca. Donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. Eres la cabeza. No desmiembres la cabeza del cuerpo. Únete a Él estrechamente, constantemente y fielmente. Él solo y solo Él te puede dar todo lo que de verdad vale la pena en esta vida. Él es el mejor. Él es el superlativamente superior. Él es aquel que sin Él no existe nada que valga la pena. Con Él tienes todo lo que necesitas. ¿Entregarás tu vida al Señor? Él dejó su trono y corona por ti para que tú, al ver su amor en la cruz, le entregues hoy tu corazón. Y has creído en Cristo. También debes de decir, Señor, renueva mi entrega a ti. Si no has creído en Cristo, hoy es día de salvación. Vamos al Señor.